Vale, buenos días. Estamos empeñados en la lectura del segundo libro de Samuel. Hemos pasado ya los días tristes de Saúl en el primer libro y estamos por fin delante de un gran acontecimiento. Porque además, entre Saúl y el capítulo 5, donde vamos a movernos en esta mañana, ha habido otro rey, un hijo de Saúl, que precisamente no ha sido, en la historia no ha sido de lo mejorcito que han tenido los judíos como rey. Han pasado 7 años de una guerra civil entre los hijos del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios entre sí peleándose. Una guerra civil, en toda regla. David, por un lado, con la tribu de Judá, y Isboset, hijo de Saúl, con la tribu del resto de las tribus de Israel, con las tribus del norte. Es bien curioso que cuando pensamos en los nombres, de alguna manera en la Escritura, cuando los miramos un poquito, nos hablan bien acerca de lo que pasa con ellos. Están marcados por los nombres. Da la sensación de que los escritores de la Biblia son muy listos y de que los han puesto a propósito. Porque claro, cuando vamos al primer libro de Crónicas y nos encontramos con los hijos de Saúl, pues es que no está Isboset. Y dices, ¿y cómo es posible que estuviera reinando? Porque le pusieron un nombre que era una pena. Saúl era muy original poniendo nombres a sus hijos, y entre ellos uno que le puso es Baal, a Isboset. Y es lastimoso porque dices, bueno, tiene un nombre de un falso dios, un nombre que es una ruina para las conciencias de las personas, que a los israelitas les ha llevado de mal en peor constantemente, y se pone un nombre que significa vergüenza. Saúl estaba bastante tarao, decimos ahora, pero es que este Isboset, Dios mío, podrías haber escogido un nombre un poco más, bueno, por ejemplo, el de tu tío, ¿no? Haber cogido, yo qué sé, haber cogido un nombre como José, haber cogido un nombre como el del hermano de tu padre, el de tu hermano, Jonatán, que dices, hombre, eso significa que Dios salva y tú vas a ser el rey, y estaban empeñados, una parte de los judíos estaban empeñados en que él fuese el rey de Israel. Si ya su padre no era un hombre conforme al corazón de Dios, ni obedeció a Dios la mitad de las veces, y en realidad lo que hizo fue desobedecer claramente para que los amorreos lo perdonara, que dices, a ver, ¿por qué no te pones un nombre que significa algo más? Porque, pues vergüenza se pone el buen hombre. Bueno, cosas de los hombres de aquel tiempo. Estos fueron años muy dolorosos y muy oscuros en la historia de Israel. Ya sé que hemos estado leyendo el libro de los jueces, hemos estado leyendo el libro de primero de Samuel, y hemos encontrado algunas historias que nos han hecho gozar y que nos han hecho disfrutar, pero de verdad, son libros pesados y son libros tristes en general, porque no hay más que batallas, no hay más que asesinatos o intentos de ellos, no hay más que desprecio por las personas, no hay más que ignorancia por las personas, por las grandes personas que Dios estaba iluminando. Pero llegamos al capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y en el segundo libro de Samuel se habla de un gran evento, de una gran celebración, la celebración de que por fin el reino va a ser unido, y va a ser unido en el rey David. Por fin vamos a ver una gran fiesta en Israel. Por fin vamos a empezar a ver que reina un solo hombre conforme al corazón de Dios, y que ese hombre que tiene el corazón de Dios, fijaos hasta qué punto se menciona por 10 veces en este capítulo la dependencia de David de Dios, la obediencia de David a Dios, el respeto de David por las cosas de Dios constantemente. Y eso es lo que nos hace ver que este es un capítulo ya glorioso por excelencia, porque a pesar de que se nombra más a David que a Jehová, Jehová es nombrado con todo respeto
con todo respeto. Vamos a repasarlo, vamos a leerlo y después vamos a repasar esas 10 grandes frases que yo quiero resaltar en esta mañana con vosotros. Vinieron, capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre ancianos de Israel al rey de Hebrón. En Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. O sea que acabó con 70, ¿eh? En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, que fue el tiempo que duró esta guerra civil entre los judíos, entre Judá y el resto de las tribus de Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá, sobre toda la nación de los judíos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. ¡Ey! ¿Van a Jerusalén porque hasta ahora Jerusalén no se ha nombrado? Fijaos, se empieza a nombrar Jerusalén. Fijaos con qué forma se empieza a nombrar esta ciudad, esta gran ciudad. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo a David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó allí, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose a Jehová, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su propio pueblo Israel. Y tomó David más concubinas, iba a decir 1000, eso fue su hijo. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas a David. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Idbar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Recordáis que David estuvo un tiempo aliado con los filisteos cuando Saúl lo estaba persiguiendo? Bueno, pues ahora cuando los filisteos se enteran de que David ya por fin es el rey unificado del pueblo de los judíos, suben a ver qué tal está, suben a hacer una visita, ¿vale? Y vinieron, verso 18, estoy siendo irónico con lo de la visita, ¿vale? Bueno, y vinieron, porque lo vais a ver ahora en cuanto leamos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré a recibir a los filisteos? A los colegas, los amiguetes del tiempo que lo acogieron, no, dice contra. Iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vale, que no eran amigos entonces, ¿no? Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas. Es la segunda vez que vuelven. O sea, no quedaron listos con la primera vez, sino que vuelven una segunda vez. Se ve que querían de verdad
verse con David. Dice, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Los expulsó de la tierra de Canaán. Así que nos encontramos que por fin se ha instaurado un gran reino, un gran rey. Se ha unificado todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios, por fin son uno, son todos amigos, son todos colegas, y todos se ponen de acuerdo para pelear contra el enemigo de verdad, contra el enemigo que les está invadiendo constantemente y que les estaba haciendo la puñeta a cada momento. Bueno, nos encontramos con que las frases clave, la situación clave de esta historia está en que constantemente el rey David tiene en cuenta a Dios, tiene en cuenta a su Jehová, tiene en cuenta al que le ha estado guiando. Verso 2. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. La seguridad del reino, la seguridad del rey, la seguridad de que era Dios el que lo estaba nombrando como rey. No solamente por la convicción que él tenía, por la declaración de Samuel, de que lo ungió él, Samuel, el primer profeta de la Escritura. Nos encontramos con que la realidad es que los que están a su alrededor también lo saben. También lo saben. Y se lo están diciendo aquí. Jehová es el que está pendiente de ti, es el que te está protegiendo, porque tú eres el elegido, el que Dios ha ungido. Verso 3. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. La cuestión de por qué se reúnen es para que David de verdad reine y se sienta como el rey, se sienta como el escogido por Dios. Y el rey David no es un hombre orgulloso. Lo habían despreciado por un falsario. Pero en el momento en que vienen a hacer pacto con él, David los recibe y tiene el corazón grande. Tened en cuenta una cosa, el reino de Israel era tan poderoso, los israelitas, los de las tribus del norte, eran tan poderosos que vivían al otro lado del Jordán porque los filisteos los habían echado. Tengamos eso en cuenta, que es que Isboset no está gobernando en lo que es el territorio que Dios les ha prometido al oeste del Jordán, no, está reinando como un pordiosero en las tierras del este del Jordán. Es decir, no está ni en su tierra, está en las tierras donde en principio se ubicó la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, al otro lado del Jordán, sin entrar en la tierra prometida, está viviendo allí porque los ha expulsado los filisteos. Y David, que vive más abajo, en la zona de Jerusalén para abajo, que es la zona donde es el territorio de Judá sí que es independiente. Y sí que está viviendo en su territorio. Y sí que tiene un ejército, el ejército de Judá era el más numeroso. Y cuando los pordioseros del norte vienen por fin, porque su rey es incapaz de luchar contra los filisteos, vienen a hacer alianza con él. Y David los recibe. Y pelea juntamente con ellos contra los filisteos y los expulsa, que es lo que se cuenta a continuación. Jerusalén es el símbolo. La ciudad de Jebús es el símbolo. Y cuando David se pone de acuerdo con ellos, o los recibe y hace pacto con ellos, es tan generoso que empieza a conquistar toda la tierra y por fin pueden volver a sus tierras los israelitas, los orgullosos del norte, que habían seguido a un rey falso. Cuando nos encontramos por fin que el reino está unido y que el territorio está cohesionado, dice que David, verso 10, iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y esa expresión, Dios de los ejércitos, tiene que ver con el hecho de que el Dios de David, el Dios Jehová, el Dios de los judíos, el Dios de este pueblo que por fin se ha unido, el Dios que tiene un rey conforme al corazón de Dios, es un rey que no necesita un ejército de hombres.
Es el Dios que tiene los ejércitos de los cielos para poder combatir contra quien sea. Y constantemente lo está demostrando en la Escritura, cuando los grandes hombres de la Escritura tenían fe en Él. Y cuando los hombres que peleaban en el nombre de ese Jehová. Un chinorri de nada, un tal David, con una honda, se enfrenta a un gigante armado hasta los dientes por instaurar el poder en la zona. Y con una piedra arrojada con fe, es derribado el gigante. Con una fe arrojada en el nombre de Jehová, en el nombre de su Dios, es derribado el gigante. Y aquellos filisteos antiguos fueron derrotados ya. Nos damos cuenta de hasta qué punto David sí que tenía experiencia completa, concreta, fe completa, fe del todo, como esta mañana estábamos cantando, en que ese Dios era el que le iba engrandeciendo y que le iba haciendo adelantar. Me gustan estas expresiones porque muchas veces decimos que nosotros vivimos vidas que van como navegando, ¿no? Como subiendo, bajando, como hoy tengo mucha fe, hoy estoy contento, hoy estoy bien, pero mañana es que me han despedido y como decía Celia, ya sé que es una expresión sucia, pero me ha gustado. Nos cagamos de miedo, porque nos parece que todo está mal a nuestro alrededor. Pero Dios sigue estando ahí. Y el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso sigue estando ahí. El Dios incomparable, el Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, está ahí y está por mí. Eso lo pensaba David, eso lo vivía David. Lo vivía hasta tal punto que cuando se equivoca y comete un gran pecado, cuando se arrepiente, por fin se da cuenta y dice: Dios, no quites de mí tu espíritu. No te apartes de mí de ninguna de las maneras. Verso 12. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo. El amor de Dios no solamente es para los perfectos o para los que están cerca de la perfección. El amor de Dios es para todos los que le respetan, para todos los que se acercan a Él, para todos los que saben o creen saber que no solamente algo debe haber, sino que ese algo quiere algo de ti. Quiere que le conozcas, quiere que le disfrutes, quiere que sepas que está por ti. De tal manera, nos dice Juan, nos decía el Evangelio de Juan, de tal manera ama Dios a las personas, de tal manera que da hasta su Hijo. Así que no pensemos que es que Dios está solamente por los perfectos, por los que parece que son buenas personas, porque los perfectos y las buenas personas las veremos en el cielo. En la tierra solamente ha habido uno, Jesús, el Mesías prometido por Dios, por el Jehová del Antiguo Testamento, prometido a este pueblo que necesitaba conocerlo, que necesitaba esperarlo, que necesitaba recibirlo, que necesitaba ser parte de él, recibirlo en su corazón. Esa idea de este Dios con nosotros, de este Dios que viene a estar con nosotros, esa idea viene siempre de la Escritura. Y no es porque Dios lo necesite. Algunos se piensan que es que Dios necesita realmente que las personas le queramos. Los que necesitamos ser queridos y sentirnos queridos por ese Dios somos las personas, cada uno de nosotros. Yo os hablo por experiencia, claro, porque yo lo he sentido así. Me he sentido en ocasiones también hecho una pena, hecho unos zorros. Y el hecho de ver aquí cómo aparece este texto, entendió David que Jehová le había confirmado por rey. Entenderlo, llegar a hacerlo mío, llegar a hacerlo en mi cerebro, de que realmente me dé cuenta de que eso es cierto, de que eso es verdad, de que eso no es una fantasía, de que no es algo que los demás lo experimentan, pero yo no puedo.
Eso es algo que el Espíritu de Dios nos ayuda a entender, porque el Espíritu de Dios nos hace despertar el oído para que oigamos lo que dice la palabra, la Biblia. Para que una vez nuestro oído está despierto y está atento, las palabras de la Escritura, el hecho del convencimiento de que tenemos que cambiar y que tenemos que acercarnos a ese Dios que necesitamos, es evidente en todas las páginas. Así que, verso 19, entonces consultó David a Jehová, y Jehová les respondió a David, ve, las dos cosas, hablando con Dios y escuchando a Dios. Lo vemos a David como un ejemplo claro de cómo funcionan las cosas. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Ve porque los voy a entregar. Ve porque tus enemigos caerán delante de ti, porque yo estoy contigo. Porque yo soy el Dios de los ejércitos, le ha dicho antes. Verso 20. Vino David a Baal Perazim y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Me lo ha demostrado. No solamente es porque yo tengo un ejército poderoso, es porque Dios lucha conmigo. David estaba entendiendo estas cosas, David estaba conociendo estas cosas, David sabía de estas cosas. Verso 23, la segunda invasión de los filisteos. Consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. A ver, si no hemos quedado que vaya en primer lugar, en la primera vez que nos invaden, ¿por qué ahora me dices que no suba, que los rodee? La forma de actuar de Dios, que en muchas ocasiones nosotros, como somos impacientes, queremos ocupar el lugar de Dios para hacer las cosas, queriendo ayudar a Dios. ¿Nos damos cuenta de que eso es lo que en realidad podía haber pasado aquí? Esta historia la pilla Saúl y dice, no, que voy a rodearles, yo voy directamente a por ellos. Bonito también lo habría hecho, ¿eh? Si Dios está conmigo, a por ellos. No, Dios a veces te dice que te esperes, que tengas paciencia, que te ejercites la paciencia. David era un experto en ello. Se tiró unos 5 años dando vueltas por los desiertos, haciendo alianzas porque Saúl lo estaba persiguiendo. Cuando Samuel le había dicho que él era el próximo rey de Israel, y David, habiendo tenido oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, tiene temor de Dios y dice, no, el ungido de Jehová es intocable. No seré yo quien lo haga, no seré yo quien lo aparte, no seré yo quien se ponga por rey sobre Israel a la fuerza, cuando Dios diga. Y Saúl llegó el momento de caer. Y aunque luego se empeñó su hijo Isboset en 7 años de guerra civil, David siguió esperando. David siguió esperando, ejercitando su paciencia. Y aquí le está diciendo, antes te he dicho que vayas y que los derrotes, porque yo estoy delante de ti, pero ahora te digo que te esperes y que los rodees y que esperes a que suenen la música de las balsameras, que son el aire entre las cañas del mar. Espérate, que llegará el momento. Porque entonces, verso 24 dice, saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Quién? Lo leemos desde el principio. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Ya has tenido una gran victoria antes contra los mismos filisteos. Te puedes sentir como rey, te puedes sentir orgulloso y te puedes sentir hasta confiado. Pero Dios dice, no es por tu poder, no es por tu ejército, es por mi presencia como Señor de los ejércitos, como Dios de los ejércitos, como tu Dios, como el Dios que te va a guiar. Ahora hazlo diferente. Ejercita tu paciencia, David. Ahora hazlo diferente. Ejercita tu paciencia, hermano. Bonnie, ejercita tu paciencia, porque no siempre las cosas se pueden hacer a la primera. Verso 25. David lo hizo así como Jehová lo había mandado.
la victoria es total y es completa. David como un ejemplo a imitar. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Es curioso que aquí en este texto no se menciona la fiesta del entronamiento de David. Cuando un rey es nombrado, cuando un rey es proclamado, se organiza un gran banquete. Me parece que está en otro lugar esto. Y ahora he perdido el texto, ¿eh? Un momento de paciencia que lo encuentro enseguida. Vamos al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, lo encontré, ¿eh? Capítulo 12, que narra en realidad la historia de este momento, ¿eh? Primero de Crónicas 12, al final, versos 39 y 40, dice, estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos una gran fiesta. También los que eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres de asnos, en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas e higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría, porque por fin puede haber una gran fiesta, por fin hay una gran fiesta. Es curioso que el escritor de Crónicas lo menciona y el escritor del segundo libro de Samuel no lo mencione, pero lo importante es que esa fiesta se realiza y en esa fiesta todo el pueblo está disfrutando de la entronización de su rey. Esa coronación de David, que ha sido retrasada por tanto tiempo, y la alegría de la celebración que se produce al verla realizada, simboliza también, es un símbolo también, de la inmensa alegría que se producirá cuando Jesús vuelva a la tierra. Porque Jesús es el descendiente de David. Porque a David se le hace la promesa de que en su simiente vendrá uno que será rey por siempre. Y no fue Salomón, ni fue Jeroboam, ni fue el que siguió a Jeroboam. No, fue Jesús, descendiente de David. Cuando Jesús vuelva a la tierra, nos dice Isaías cómo será la celebración, una celebración de verdad. Porque esta celebración parece que está aquí puesta porque hay que poner algo para celebrar. No, es una celebración muy sentida porque por fin, después de tantos años de zozobra y de tantos años de pasarlo mal, por fin los israelitas tienen un rey al que celebrar y con el que disfrutar. Isaías capítulo 25, dice el verso 6, está hablando de la venida del Mesías, de la segunda venida del Mesías a la tierra, ¿eh? Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que los envuelve a todas las naciones. No está hablando de Israel solo, está hablando del mundo, está hablando de toda la tierra, está hablando de una celebración increíble. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ya sé que por fin ese reinado de Jesús en la tierra se va a instaurar de verdad. Y es futuro. La fiesta de la entronización de David como precursor del Mesías, como imagen humana, pero imagen a fin de cuentas de lo que había de venir, que es el Señor Jesucristo. Es pequeña en comparación. ¿Cuánto más no será gloriosa? Que aquella celebración fue gloriosa, ¿eh? Porque fue un momento importantísimo en la vida del pueblo de Israel. Un pueblo que estaba oprimido por los invasores de la costa y que por fin tiene un rey de verdad. Un rey que todos reconocen, que todos saben que es temeroso de Dios, que es obediente a su Dios, que por fin los Baales son apartados, que por fin las figuras de los dioses ajenos, de los dioses de las naciones de la tierra nos ha dicho que los cogieron y los quemaron.
Los hicieron cenizas para que por fin no fuesen estorbo para ellos. Esa celebración, esa gran celebración, palidece a la altura de cuando el Señor Jesucristo vuelva. Algo que estamos esperando, algo que estamos deseando que venga ya. Mientras tanto, si nos vamos pareciendo algo a David, en la obediencia al Señor, en el seguimiento de la palabra del Señor, en el seguimiento de la actitud del Señor para con nuestro mundo, el que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, eso nos tiene que producir en nuestro corazón un deseo constante de decirle a las personas que Jesús les ama, que ha dado su vida por ellos, que necesitan reconocerle como Salvador, que necesitan cambiar de vida, que lo necesitamos. Y el hecho de ver a David, cómo él conocía perfectamente sus dones, cómo él se relacionaba bien con las personas, cómo él adoraba a su Dios, cómo él vivía una vida espiritual, una vida de relación con el Señor por medio de la oración y por medio de la lectura y por medio de la escritura. Cómo David constata plenamente su confianza o constata plenamente su paciencia para con Dios, cómo se siente poderoso porque Dios está con él y cómo es un hombre valiente, cómo es un hombre que tiene en cuenta a todo su pueblo y sale el primero porque su Dios está con él. Y si David fue grande, querido hermano, querida hermana, tú no eres más pequeño. Si el Dios de David era grande, era todopoderoso, tu Dios no es grande. Porque cuando dices mi Dios es grande, casi lo estás comparando. Mi Dios es incomparable. Tu Dios es incomparable. No solamente es poderoso, que lo es todopoderoso. No solamente sabe las cosas, no, sabe todas las cosas. No solamente conoce a unos cuantos que le reconocen, conoce a todos. Son palabras de Jesús, porque Él conocía los corazones de los que estaban en su entorno. Conoce nuestro corazón y sabe que en muchas cosas somos débiles, y sabe que en muchas cosas fallamos, y sabe que en muchas cosas nos equivocamos, pero sabe también que en muchas cosas nos parecemos a Él. Lo sabemos también nosotros, ¿no? Que en muchas cosas nos parecemos a Dios. ¿Lo sabemos? Esta mañana lo estábamos repasando en el estudio bíblico. Cuando Dios nos crea, cuando Dios crea al hombre, no lo crea solamente con los elementos de la tierra y le dice, venga, va, tira, camina, como cualquier animal. Por cierto, no lo crea como cualquier animal tampoco. A los animales dice que los produjo la tierra, pero con el hombre lo forma Dios con sus manos. Hizo un muñequito de los elementos de la tierra, cogió barro de la tierra y nos hizo. Pero no se conformó con hacernos, con emplear sus manos para modelarnos. No, nos sopló el aliento de vida, nos hizo a su imagen, nos dio su carácter, nos dio su impronta, nos dio sus dones para que los disfrutáramos. Y si no los disfrutamos plenamente, es porque no conocemos al Dios de David. Si no los disfrutamos plenamente es porque no conocemos al Dios de los apóstoles. Si no los disfrutamos plenamente es porque no conocemos al Dios que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no solamente está allá arriba, como dicen algunos, algo tiene que haber. Dios está aquí. Está aquí. No solamente está alrededor nuestro, no solamente está por encima de nosotros, no, está aquí, dentro, está en nosotros. Y cualquiera que en esta mañana quiera experimentar de verdad que Dios puede estar en él, tiene la solución para la eternidad. Tiene la solución para la eternidad.
Yo creía que por toda la eternidad iba a estar solo, hasta que un buen día alguien me dijo que Dios me amaba y que estaba por mí. Y en esta mañana yo también te lo quiero decir. Dios te ama y Dios está por ti. Y si quieres oírlo, esto es lo que dice. Muchas de las cosas que Él quiere que conozcas están en la Biblia. En realidad las importantes, que quiere que nosotros conozcamos. Estos días, estoy repasando un poquito por encima el libro de los Romanos y me llama la atención el hecho de que las personas podemos decir muy fácilmente algo debe haber. Algo debe haber porque en el cosmos, en el universo, hay algo que los filósofos conocen, algo que los matemáticos conocen mejor todavía. Hay orden. Pobres de aquellos que confían todavía en que volverá a haber otra segunda explosión, otro segundo gran caos. No, nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando puso la luna ahí arriba, la puso para que siguiese su rumbo hasta que Él lo borre todo y lo quite todo, hasta el gran día de Jesucristo. Mientras tanto, los matemáticos saben perfectamente que si un cohete sale hoy de aquí y va recto hacia la luna va a estar allí y se está moviendo. Así que recto no va. Pero también saben que las ondas que llegan hasta Marte, que está un poquito más lejos, siguiendo recto, Marte está mucho más lejos y se mueve mucho más. Pero está allí. Y saben dónde lo van a encontrar, porque Marte hace siempre el mismo círculo alrededor del Sol, como la Tierra, como la Luna alrededor de la Tierra, y juntamente con la Tierra. Y las estrellas no se chocan unas contra otras, porque cada una está en su sitio, porque el que las puso sabía lo que hacía. Y ese grande cabezón que lo pudo formar todo solamente con decirlo, con decir sea hecho, ha estado aquí. No en calle Magallanes 11, no, pero en Israel sí. En Israel sí estuvo, al menos 30 y algunos años, pero volverá a hacer fiesta, a por la fiesta, porque Él quiere reinar en todos los corazones de todos los hombres, porque es su derecho, porque es el Rey que Dios ha puesto, Rey de reyes y Señor de señores. Te va a esperar para que decidas, pero no sé cuánto, ¿eh? Yo digo te va a esperar porque estamos aquí y yo pienso que todavía voy a ir a comer. Pero ¿y si no llego a la comida? Pero te está esperando y quiere que tú también conozcas como conocía a David, como conocemos muchos de los que estamos esta mañana aquí, su salvación, la vivencia con Él, el disfrute con Él. Pues amén. Gracias.